Buenas tardes, muchachos. Sean todos bienvenidos a una clase más del día de hoy. Espero se comporten bien, ¿verdad? Como lo han venido haciendo, que sean participativos, que hagan sus preguntas. El que ya tuvo la oportunidad de leer el material que se le dio el día de hoy para poder entrar a la clase y poder hacer sus preguntas, pues las pueden realizar, muchachos. Estamos para aclararles las dudas. Y antes de iniciar, vamos a hacer unas preguntas del tema anterior, reconociendo, ¿verdad?, que estamos dando en este bloque lo que es el valor de la solidaridad, el cuidado de la casa común y el ecosistema, el medio ambiente. Recordando también que debemos de tener esa positividad para hacer las cosas en el momento y correctas como se deben de hacer. Entregas puntuales de las tareas, muchachos. Depende de ustedes el salir bien, porque el entregar en tiempo y forma, pues eso me ayuda a mí a que voy entendiendo y voy teniendo esa seguridad de los contenidos. Para la clase de hoy, muchachos, buenas tardes, Moisés, necesito que ustedes me digan qué hablábamos en la clase anterior. Quien pueda explicarme, puede activar su micrófono y me pueda dar esa explicación para poder iniciar la clase de hoy. ¿De qué hablábamos en la clase anterior? A ver, ¿quién se anima a participar el día de hoy? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Nidia. ¿Sí? ¿Va a participar? A ver, ¿quién se anima, muchachos, a participar? Ustedes han sido un equipo bastante activo. ¿De qué hablábamos en la clase anterior? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Si me pueden explicar. Sobre los átomos. Sobre los átomos, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de modelos atómicos hubieron en el transcurso del descubrimiento de los átomos? ¿Cuántos modelos? A ver. A ver, muchachos, ¿quién puede decir? 6 modelos. Ajá, ¿quiénes son? ¿Quién me los puede nombrar? La que subimos el día de hoy, Andrea, esa es la guía de estudio para esta clase. Y allí yo les doy unas guías de trabajos que tienen que utilizar su libro. Y también les proporcioné lo que es la diapositiva. Entonces, bueno, si ustedes pues no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud sobre la clase anterior, pues vamos a pasar a compartir la clase del día de hoy. Sí, Ashmel, ¿qué quiere preguntar? Profe, es que mi celular se descargó. Bueno, entonces, muchachos, vamos a compartir la clase de hoy. Espero que ustedes pues puedan hacer, sí. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo pegué, no escucho bien, escuché cortado. ¿Se escucha cortada la voz? Puede ser tal vez. Es la red de ella, profe, Sí, porque yo le escucho bien. correcto, eso le iba a decirte, que tal vez el internet de ella no está muy alta
y eso permite que haya interferencia. Por eso necesito que ustedes le pongan en silencio su micrófono para que no haya interferencia y que todos puedan escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya se les facilitó a ustedes las diferentes diapositivas, muchachos. Y hablábamos sobre los fundamentos de los símbolos químicos, el número y masa atómica, clasificación de los elementos según cómo están distribuidas en la tabla periódica los metales y no metales. Recordemos, ¿verdad?, que al igual que los modelos atómicos, también surgieron científicos que dieron aporte a esta simbología química que la fueron trabajando y aplicando a una tabla a la que hoy conocemos como tabla periódica moderna. Como indicador de logro tenemos conocer la historia que permitió el origen de la construcción de la tabla periódica y su organización. ¿De qué manera estos científicos organizaron, muchachos, los diferentes elementos y los fueron apilando conforme sus características y propiedades para llegar a formar lo que hoy tenemos nosotros en sí, la tabla periódica? Esta distribución de los elementos químicos de acuerdo a sus propias características y propiedades. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que la simbología, que estos científicos en ese entonces eran alquimistas, a los cuales fueron los primeros que utilizaron diferentes figuras a las que le fueron dando nombres y las fueron adecuando conforme sus características y propiedades que ellos iban descubriendo durante el transcurso de estos elementos. Estos alquimistas las fueron organizando de acuerdo a su masa y masa atómica, es decir, de mayor a menor, ¿sí? El creador de la tabla periódica. Sí, el creador, según dicen que fue en la clase anterior, yo di algo así. ¿Quién me puede decir? Ya me dio una pregunta. ¿Quién fue el que dio origen a la primera tabla periódica? Dmitri A ver. Mendeleev. Mendel, ¿verdad? Mendel Sí. fue el que fue dado como el padre que le dio vida a la tabla periódica moderna, que es la que hoy utilizamos. Él organizó con un montón de científicos y apiló estos elementos que ven acá, que tienen figura. Ellos los fueron realizando de una manera que la organizó como la tabla periódica que conocemos hoy. Entonces, estos alquimistas, muchachos, en la época que ellos fueron descubriendo estos elementos, fueron experimentando diferentes situaciones que se presentaban ellos, conocidos como un gran momento en ese tiempo, ya que ellos empezaron a combinar sus conocimientos y la fueron utilizando como una magia y la atribuían a los planetas. Cierta influencia sobre lo que hoy conocemos como fenómenos, ¿sí? Y según vio un video que él la creó por un sueño que él tuvo. Es correcto, así es. Según la historia, así lo vienen detallando, ¿verdad? Eso me encanta, que ustedes vayan leyendo y que vayan participando así como estamos participando en la clase, para no sentirla muy aburrida, ¿verdad? Bueno, estos científicos dicen que lo fueron creando de una manera que observaron muchos fenómenos a los que hoy se va ocurriendo en la Tierra, los cuales entre los elementos más estudiados en ese momento fue el oro, la plata, el cobre, hierro y el plomo, el estaño. Esos fueron los principales elementos que les llamó la atención a estos científicos y se enfrascaron a poder descubrir y representarlo respectivamente con una simbología. Y de ellos utilizaron las diferentes figuras que observamos acá, que decimos que son el Sol, la Luna, el planeta Venus, el planeta Marte, Saturno, Mercurio, el estaño que dio como un planeta como llamado Júpiter. Estos científicos, muchachos, crearon estos dibujos
de acuerdo a lo que ellos iban observando durante su estudio. De esta manera, surge lo que es en cada uno de estos elementos observaban una masa atómica. Ya hablábamos que los modelos atómicos decían que estaban distribuidos en seis tipos de modelos, ¿verdad? Entonces ellos determinaron que esos elementos tenían una masa atómica, que ellos iban percibiendo en las observaciones que tenían peso, número de electrones, y que esos electrones, protones y neutrones se encontraban en el átomo. De esta manera le dieron un nombre a esa unidad de medida que fue llamada masa atómica, UMA, unidad de medida atómica. Esa sigla significa eso. La masa atómica es un elemento donde se encuentran relativos promedios en diferentes isótopos de estos elementos. ¿Cómo se determina el número atómico? Bueno, por la letra A. Número de masa es la letra A. Ellos designan que las masas de los diferentes elementos la rotularon como una letra A. Su número atómico Z, que viene siendo igual a los números de protones. Es decir, la masa y el átomo, la masa y número atómico igual a número de neutrones. De esta manera, pues ellos experimentan esta lectura. Y ustedes observan que en cada uno de los cuadros tienen su tabla periódica, muchachos. ¿Quién tiene su tabla periódica a mano? Yo, profe. Perfecto. Necesito, mi niña, que usted me lea qué es lo que observa usted en el cuadrito donde sale MG y me diga cómo se llama ese MG y qué es lo que se encuentra dentro de ese cuadro. ¿Qué grupo es y qué periodo y qué es lo que usted observa en ese cuadrito? ¿Ya lo encontró? ¿M qué? MG. ¿Cómo se llama ese elemento MG? ¿Ya lo observó? Magnesio. Magnesio, se llama magnesio. Ahora te pregunto, ¿cuál es el número de electrones que tiene el magnesio? 12. Correcto. En la parte superior de arriba se encuentran un símbolo. ¿Cuál es el símbolo que usted observa de la parte superior de arriba? Acompañado con un número. Entre paréntesis, NE, 3S. Esos son niveles de los niveles de electrones. Pero yo te pregunto en la parte de arriba, como acá, mira. Ah, Ahí. 24.305. Eso es la masa molecular, ¿verdad? Masa molecular, ¿cuánto tiene? 24.305. Correcto. Ahora, arriba del elemento existe un número. Aparte del que me dijiste, que tiene ¿cuánto? 19 me dijiste. 24. 24. Entonces, en ese extremo, al otro, ¿cuánto tiene ahí? ¿Cómo que en el otro extremo? ¿Tiene positivo o negativo? Profe, pues no me sale eso en la tabla periódica. Es que está un número sin necesidad de tener un símbolo. Pues sale un número 2, creo. Correcto. Tiene un número 2 porque esa es la carga sí. positiva que tiene el elemento. ¿Entendido? Entonces, Sí, a esa carga nosotros le llamamos, ya les voy a explicar, y lo van a determinar ustedes acá. Sodio. Tiene 23, ¿verdad? Busquen el sodio en su tabla periódica. Ya. Tiene 23, ¿verdad?
Eso le llamamos número de masa, que equivale a la letra A. Perfecto. Me sale 22.9. Correcto, se redondea a 23. Sí. Correcto. ¿Cuál es el número de protones o número de átomos que tiene sodio? 11. Correcto, ahí está, miren, 11. ¿Cuál es el signo que sale a la par del sodio? Positivo, dijimos. 1 positivo. ¿Y tiene qué número? El 1. El 1, correcto. A eso le llamamos un ion positivo porque está cargado positivamente. ¿Correcto? Sí. Correcto. Sí. Ahora podemos observar acá que la tabla periódica está distribuida en 3 grupos funcionales, como son los metales, que son estos, solo lo verde, los no metales, que incluye todo lo que es la naranja, color naranja, y parte del hidrógeno. Todo el hidrógeno es parte de los no metales. Y pueden decir, pero profesora, él está en los grupos donde están los metales, pero es el único elemento que presenta las características y propiedades de un no metal. Excepción, ¿verdad? Y también están los semimetales. Los semimetales o llamados metaloides. ¿Entendido? ¿Hasta ahí pregunta? No. No, profe. Correcto. Todo claro. Ahora pregunto. No, profe. Correcto. Ahora, el carácter metálico, estamos hablando de los metales, dice que presenta, son metales y metaloides. ¿Quiénes los caracterizan? Bueno, son buenos conductores de calor, presentan electricidad, son maleables, dúctiles y presentan brillo metálico. ¿Quién me da un ejemplo de la tabla periódica que cumpla esta característica? Letano. Brilla. El neón, profe. El neón. Litio. Son maleables, dice que son conductores de electricidad. La- La plata, El oro. el oro. El platino. Perfecto. Ahora vamos con los no metales. Dice que son malos conductores de calor y electricidad, pero son oxidantes. Tienen tendencia a captar electrones y por tanto a reducirse. ¿Cuál elemento puede ser el que cumpla este tipo de características en los no metales? Observemos dónde están los no metales. No lo encuentro, profe. Ahí están, observen la helio. imagen. Es que... Todo helio. lo que estoy tocando Ya acá, lo miren, hallé, pero ¿qué? es El de la carbono, gradita. nitrógeno, oxígeno, Ajá. fósforo, azufre, Fósforo, selenio, azufre, esos yodo, son acetato, correctos. cloro, Ellos flúor, dicen, neón, Como yodo, hasta argón, bien, criptón, xenón. ahora pregunto algo y uno quiero que me conteste. ¿Quiénes del grupo 2A? ¿Quiénes conforman al grupo 2A? yo, profe. A ver, dígame. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Correcto. Ahora, ¿quién me lee los que se encuentran en el período 5? El periodo decimos que va de derecha, de izquierda a derecha. Y están formados por un conjunto de elementos que tienen propiedades químicas diferentes, pero se mantienen en común. ¿Cuáles de estos grupos, del grupo periodo 5? Ubíquense en el periodo 5. El vanidio, profe. A ver, periodo, contá desde Rubidio. el hidrógeno hacia abajo 5. Del hidrógeno 1. ¿Sigue quién? Litio. Después, Sodio. después, Potasio. Potasio.
Ajá. Rubidio. De cesio. rubidio hasta el final, donde dice gases nobles, ¿quién me lee todo ese periodo? Rubidio, Ajá. estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, Ajá. teluro, yodo y xenón. Y el xenón, ese xenón dice que pertenece a los gases nobles, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí cómo está distribuido cada uno de los elementos y cómo están conformados para poder determinar esto que tenemos acá. Ya sabemos quién es Z, ya sabemos quién es N y quién es A. Dice el ejemplo, determine el número de masa. Decimos que la masa es la letra A y es mi incógnita, ¿verdad? Del hierro si este contiene 26 protones y 30 neutrones. Aquí están los datos. Nos regimos a una ecuación o fórmula general donde la masa es igual a Z más N, ¿verdad? ¿Y a cuánto me da la masa molecular según el hierro en la sumatoria? Igual a 56. Correcto. Entonces, ¿cuánto tiene la masa de hierro según la cantidad que me está dando el problema? 56, ¿verdad? Esto es un ejemplo, muchachos, de cómo nosotros podemos resolver los ejercicios que yo les estoy proponiendo en la guía de estudio. Ustedes pueden ocupar esta explicación y siguen los pasos. Igual el libro tiene sus explicaciones y de esta manera pues yo les pongo este material para que se ayuden un poco a lo que es la elaboración de las diferentes actividades propuestas en la guía de estudio. ¿Qué necesito? Que ustedes traten de contestar, leer primero para poder aplicar a los ejercicios propuestos. De esta manera, ustedes si tienen una inquietud el día de mañana, la tienen anotadita en su cuaderno y me la hacen en la clase. Porque para eso es que estamos, para que ustedes entiendan y poder explicar este tema. Pero primero tienen que llegar a leer, tienen que ayudarse ustedes para poder yo dar respuesta a sus inquietudes. ¿Pregunta hasta acá, muchachos? No. No, profe. ¿Cómo estuvo la clase? A mí me gustó, profe. Antes. Ah, qué bien. No, Sí, la profe. niña. Interesante. Ajá, qué bien. Me Muy encanta que les haya interesante. gustado. ¿Quién tiene alguna pregunta que me dijo, profe? Dice aquí Moisés, que si la tabla periódica tiene todos los elementos que están en la actualidad, todos esos elementos, muchachos, la mayoría de los 118 elementos son elementos estudiados con exhaustividades. Solo hay ciertos que están en colores celestitos en la parte final, en los que están en las líneas de abajo que salen dobles. Hay ciertos que están en celestito, que esos todavía están en estudio. Todavía sigue el estudio de esos elementos y han ido descubriendo propiedades para poderlos dar como que ya están al 100% para estudiados. Y los que están en blanco, profe, en como También están en rosado. estudio todavía. Algunos están en estudio. Los que ya están con su número atómico, que tiene todas las características que tiene el hidrógeno en la parte de arriba, es que ellos ya están 100% estudiados en la naturaleza y se encuentran en la naturaleza. ¿Quién me puede decir uno que esté en estudio? El Neptunio. Correcto. ¿Otro elemento? Un Plutonio. Correcto, plutonio. Plutonio, un trío. Ah, correcto. Ahora díganme, Orión.
En el grupo 3B, en el periodo 4, ¿cuál es el elemento que se encuentra? Actínidos. Actinios. Actinios. ¿Cuánto tiene su masa molecular? 86/103. Correcto. ¿Cuántos números de protones tiene en su núcleo? Ninguno, no sale, profe. Recuerde que está arriba. Neutrones, protones y electrones. Solo me salen esos números, profe. Si yo te pregunto cuál es el número de electrón que tiene el elemento, ¿cuánto me vas a decir ese elemento? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuántos números de electrones tiene el elemento que me estás leyendo? A ver, ¿quién le puede ayudar a ella para encontrar el número de los protones, neutrones que tiene el elemento en su núcleo? ¿Cuál es el elemento, profesora? A ver, la niña, ¿cuál era el elemento? Antimonio. Actínidos. Actinio. Sí, profe. ¿Cuánto tiene? 89. Esa es la masa molecular. ¿Cuánto tiene de protones y neutrones o electrones en el núcleo? 103. ¿Cuánto? 103. Ajá. ¿Y cuál es el número de oxidación que presenta? 6D17S2. No, esos son los subniveles o A mí me distribución sale una electrónica. rayita, profe. Están más menos, debe de salir. Ah, pues un menos. Correcto. ¿Menos cuánto? Solo me sale eso, una rayita. Menos, pero debe de salir un número a la par. No, profe, toda la línea de ese mismo solo sale una rayita. Es negativo. Sí. Se llama como catión, porque tiene una negatividad en su carga. Se carga negativamente. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. ¿Quién me lee el elemento selenio? Me dice el grupo y el periodo que se encuentra. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo se llama, profe? Selenio. Profe, el selenio está en los no metales y es Ajá. un anfígeno, así se dice. Es un anfígeno. Anfígeno, sí. Ujú. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiene su masa molecular? Pues aquí dice que tiene 78.96. Correcto. ¿Cuánto es el número de oxidación que él tiene? -2, Menos 2, 4 y 6. Correcto. ¿Cuántos es el número de electrones que él presenta? 78.96. No. ¿Ese es? No. 34. Correcto, 34. Bueno, muchachos, pues la clase ya está por terminar. Me gustó cómo participaron. Entendieron un poco mejor la clase, ¿verdad? ¿Por qué la entendimos? Porque parece que ya están leyendo un poquito más antes de entrar a la clase y yo los felicito que hayan leído antes, que hayan prestado mucha atención y que hayan sido participativos. Espero que sigamos así. Si hay alguna pregunta para la clase de mañana, vayan a leer, traten de hacer las actividades y si hay alguna pregunta, pues me la tienen preparada para mañana para yo ayudarles. Espero que se porten bien, entreguen los trabajos, muchachos. Estoy esperando todavía la entrega de las diferentes actividades que están programadas. Hay niños que todavía no me las han entregado y necesito poner esa nota. Pónganse al corriente, por favor.
se portan bien. Muchas gracias por haber puesto de su parte de ser bien activa la clase de hoy. Cuídense mucho. Hasta pronto, muchachos. Bye, profe. Bye, cuídense. Quiero mucho. Yo también, mi niña, los quiero mucho también. Gracias. Adiós, profe, pase buenas tardes. Adiós. Buenas Adiós, tardes. profe. Te digo una bendición. Bye.